espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana de enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, que se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, por el canal 54 de Dish 54 de Liberty1Red.com. Ay, Dios mío. Sí, unored.com, que retransmite en vivo este programa de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y recuerden que usted puede conseguirlo a través de, usted accesa a unored.com, cdminternacional@yahoo.com, y a las 12 de medianoche, hora de Puerto Rico, lo baja. Y a todas las emisoras que se están de radio, internet, yo quisiera que me comuniquen en los países para poder anunciar, decirles que están bajando esta señal, como también bajan la señal del Facebook, que es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Hoy continuamos con el tema estar conscientes, pero los elementos e ingredientes que hay. Bueno, ese es uno. Ya hemos hablado de estar conscientes. Voy a tocar un poquito de eso y luego voy a empezar a la segunda ingrediente. Pero no se vaya, de bendición. Si está enfermo, está pasando por una prueba, si está pensando volarte la tapa de los sesos, para, escucha lo que voy a hablar. Estoy aquí porque Dios me tiene aquí a esta hora, 12 de la medianoche, a la 1 de la mañana. Que Dios te bendiga, pero oye la palabra, oye, reconcíliate, no te vayas, no te despegues. Pero tú sabes que llegaste a esta hora, te comes tu cafecito, tu café, tu chocolatito, tu quesito de bola con galletitas esas de manteca que hacían antes, y lo que sea. Espero que estos minutos te sean de bendición. No te olvides de orar por este servidor, Jorge Rasky. Necesito mucho su oración, necesito mucho la oración por mi familia, necesito mucho la oración por la reconstrucción, la reorganización que he puesto al frente de la misma a mi hija, Kimi Rasky, que tiene una experiencia vasta, que ha sentido su corazón hacer esto y está al frente de esto, y estamos discutiendo todo y analizando todo y llegar a las conclusiones que sean lo mejor para la gloria de Dios. El 7 de septiembre en la Escalinatas Norte, Clamor, 53 años ininterrumpidamente, a las 10 de la mañana arranca el servicio. A menos que no haya una visitación de Dios, yo creo que ya a las 2, 3 de la tarde, yo no sé a qué hora, pero por lo menos, a menos que no haya algo sobrenatural, ya estaremos de camino. Pero vamos a venir equipados, venga con su merienda. Usted sabe que ya no hay kioscos allí, porque eso lo tomó el gobierno y nosotros no tenemos ya nada que ver con eso. Nosotros mismos no tenemos kioscos, pero venga listo. Ahí sí tenemos reservas de agua, tenemos un área médica también. Tenemos un área con hasta ambulancias, tenemos paramédicos y suficiente, y agua. Vamos a tener agua para aquellos que se puedan hidratar. Y usted traiga su almuercito, los sándwiches, lo que sea. Tome sus medicamentos. Por acaso por el sol o si llegara a llover, traiga su sombrilla. Pero venga dispuesto. Los primeros, yo no sé cuántos, pero tengo unas sorpresas que estoy hablando que vamos a tener allí. Espero que los primeros que lleguen enciendan eso, hermano. El programa lo estamos preparando, estamos reservando todo para que sea una sorpresa, una bendición. En el pasado programa, Chanel, tú pusiste una música muy bonita. Yo sé que la pusiste en el pasado programa, pero como pónmela aunque sea un minuto, porque me encantó ver eso de esos niños cantando. Me encantó porque el clamor de este año, como hemos dicho, el tema es dile a mi pueblo que marche. ¿Por qué vamos a marchar? Vamos a marchar para recuperar el terreno que hemos perdido. Mire, la matanza de niños, la perdición de los niños, las cosas horribles que están haciendo, hermano, con la niñez, las amenazas. Y mire, por eso hay que orar
para que Dios ponga en su lugar y escojamos los buenos gobernantes. Durante los 4 años del gobierno de Biden, bueno, yo sé que esa gente me odia, pero a mí no me importa, la verdad hay que decirla, si la todavía viene el mal venir, no lo diera, pues será culpable de la sangre que se pierda. Durante esos 4 años, claro, durante los 8 años de Obama, se infiltró el Islam por montones. El tipo le envió millones de millones de millones. Yo me recuerdo el video del avión cargado de pacas de dinero, de billones de dólares. Le envió cientos de millones y millones. Y con ese dinero se prepararon esta gente para hacer toda la poca vergüenza de terrorismo que hacía. Y eso lo dio el presidente Obama. Que yo nunca me olvido que yo consideré a este hombre el caballo de Troya político excelente. En su afán de ganar el poder en Estados Unidos, lo fabricaron. Este hombre, como su esposa, según la información que estudiaron en Harvard, estudiaron en Harvard con Saúl Alinsky. Yo un día voy a traer el libro de Saúl Alinsky, lo voy a traer aquí. Saúl Alinsky fue el que indoctrinó a través de su libro a Hugo Chávez. Yo vi a Chávez una vez en Caracas, ante medio millón de personas, levantar el libro de Saúl Alinsky sobre, tiene un libro que escribió, ya se murió, era profesor en Harvard. Saúl Alinsky era, la temática de él era preparar organizadores de barrio, lo que llaman neighborhood organizers. Sí, en esto de ir a un barrio y organizar a la gente, indoctrinarlos, escúchelo bien, en las tácticas de la lucha por subir el poder, todo para implementar sus ideas socialistas, comunistas. Tanto Michelle como este hombre fueron influenciados, grande Obama, fueron influenciados grandemente, pero grandemente, por el libro de Saúl Alinsky. Yo vine a conocer a Saúl Alinsky en Venezuela cuando un día, ante medio millón de personas, Chávez se levantó y levantó el cuadro del libro del individuo que más propaganda, que más endoctrinamiento le dio a la juventud en la Universidad de Harvard, de ser organizadores de barrios. Eso es para conflictos. Eso se llama la creación de los colectivos que preparan los comunistas cuando llegan a cualquier nación. Ellos preparan grupos de jóvenes y personas, mujeres, jóvenes, estudiantes, para promover sus ideas radicales de izquierda, anti Dios, y promover lo que ellos llaman la lucha de clases. Pues esto es una cosa que nadie sabía. Obama fue fabricado por los demócratas para tomar el poder en Estados Unidos. Este hombre, según lo que dice la historia, es hijo de una madre norteamericana y un musulmán de Indonesia. Se dice que estudió, ahora esa es la pregunta, porque cuando él sale a la luz como candidato carismático, atractivo, lo fabrican. Por eso hay que tener cuidado con los políticos, hermano. En un momento cuando tenemos la amenaza del Islam, que es un movimiento político disfrazado totalmente, por eso ahora vamos a entrar a la sección segunda de los ingredientes para enfrentar la crisis y los peligros de la vida, que es, la primera es estar consciente, porque la gente a veces es como que quieren vivir en la lalandia, quieren vivir en una burbuja, quieren vivir en una fantasía, y la realidad hay que decir, empezando con el hogar, empezando con el matrimonio, empezando con las decisiones que tomamos, a la gente que hacemos amistades. Es decir, nosotros no podemos vivir de fantasía. Tenemos que estar conscientes de las realidades de la vida, de lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No podemos dejarnos ir por estos falsos profetas
que se esconden tras el engaño y la gente los sigue ciegamente. Aquellos que cuando se convierten al Evangelio o vienen a Cristo, estos falsos profetas, Jesús dijo, mira que nadie os engañe, le venden un cristianismo materialista, le venden unas ideas. Bueno, imagínense, cuántas veces yo oí en Venezuela decir que el primer comunista, el primer socialista fue Cristo. Eso es una mentira. Segundo, decir que la iglesia fue la base del socialismo. Eso es una mentira. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en esta lucha ideológica, espiritual que hay, pues hay que estar consciente, pero hay que reconocer. ¿Sí? Porque usted puede estar consciente, pero no querer reconocer el peligro, reconocer la amenaza, reconocer la verdad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice primero de Juan 4:1, amados, no crea todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no, porque han salido muchos falsos cristos a través del mundo. Y repito, en Mateo, el Evangelio según Mateo, Lucas, en Marcos, en el sermón de los Montes de los Olivos, lo primero que del tiempo apocalíptico, del tiempo del fin que Cristo alertó a los discípulos y a la iglesia es, mirad que nadie os engañe. Bien claro. Cuidado de los lobos rapaces. Tener cuidado, Pablo decía, de la doctrina. Si yo o un ángel mismo viniera a predicarlo otra cosa, de la verdad que les voy a enseñar, no le creáis. No se dejáis mover fácilmente. Pablo a Timoteo le dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y Jesús, cuando tratan de venderte un evangelio falso, Jesús le dijo la verdad a la gente. Es decir, decirle a la gente que si se convierten de la noche a la mañana van a ser millonarios. Decirle a la gente que no va a haber momentos difíciles. Decirle a la gente que no va a haber aflicciones, que no va a haber luchas. Y venderle la utopía, como lo hicieron Lenin, como lo hizo Stalin con los rusos, cuando llegó el comunismo que vino de Francia. Y Francia es la cuna de todo esto. Cuando la Revolución Francesa, hubo 40 años que el matrimonio desapareció. Fue la cuna de Marx y Engels. Fue esa Francia que nosotros conocemos, fue el escape, fue el escondito, fue el lugar de preparación de Mao Zedong, directamente, pero de Ho Chi Minh, el líder de los Vietcong de Vietnam del Norte, y de todo Vietnam, lo que fuera. Fue de donde salió Stalin, de donde salió Lenin. Todo eso vino de Francia, de Europa. Entonces, por eso es que estamos viviendo un momento donde la Unión Europea, que el que la creó fue un judío, para que lo sepa, un judío que creó lo que llamaba la Unión, lo llamó el mercado común europeo. Era la unificación de toda Europa bajo un sistema económico. Milagrosamente, o quizás por obra de Dios, Inglaterra se retiró, porque la primera etapa era crear un mercado económico, una sola moneda, para crear lo que nosotros llamamos la Unión Europea, la base del anticristo. Okay. Viene este hombre y dice, para crear lo que el Estado, tiene que haber una unión, oiga bien, económica, para crear la Unión Europea, ese Estado poderoso del fin, que está revelado en el libro de Daniel, en aquella revelación de la estatua de los diferentes metales, que eso lo estudiaremos un día aquí en uno de estos programas que aparece Daniel interpretándole a Nabucodonosor el futuro de los reinos. Entonces, al final de esa estatua, que es de barro y esto, dice que habrá la reunión del imperio romano renovado, porque ahí va por los imperios, el imperio medo-persa, primero el imperio babilónico,
después el imperio medo y persa, el imperio luego también romano, el imperio griego, y va difiriendo. Eso lo vamos a estudiar aquí en uno de estos con dibujo y todo para que lo puedan entender. Entonces, este judío que se inventa lo que se llama la Unión Europea, lo presenta primero como el mercado común, porque lo primero que él enseñaba, por eso hay que estar consciente, pero hay que reconocer la historia. El que no reconoce la historia fracasa porque cae en el mismo hoyo. Hitler no leyó la historia, y si no leyó la historia, él no invade a Rusia, porque el primero que invadió a Rusia fue Napoleón Bonaparte, pero Napoleón Bonaparte cuando invade a Rusia, que es un lugar frío, se encuentra con un enemigo que no pensó. ¿Y quién derrotó a Napoleón Bonaparte en la invasión de Rusia? El frío, el invierno tan terrible. En su loquera, porque la soberbia y la ambición del poder y la ambición de la riqueza y en el ministerio y en la política, la ambición de la grandeza ciega a la gente y no reconocen, aunque están conscientes que algo está mal, pero no lo quieren reconocer. No reconocen la realidad existente de aquello que te puede llevar a la destrucción y que te lleva a la ruina. Entonces, ¿qué hace en este sentido? Hitler no estudia lo que le pasó a Napoleón y en su soberbia, en un momento cuando él tiene esa admiración del pueblo, porque el pueblo ciegamente, habiendo pasado la humillación de la Primera Guerra Mundial, habiendo sido sometido, porque el Kaiser los llevó a eso, pero los aliados, en aquel entonces, los aliados que eran Inglaterra, eran Francia, eran Estados Unidos, que se unió al final, pues cuando se gana la Primera Guerra Mundial, se vuelven soberbios y el terror que le tienen a los alemanes es que entonces empiezan un proceso que en vez de resolver el problema, preparó el camino. Miren, se dan cuenta, hay muchos caminos que a la gente, a las personas le parecen caminos de vida, son la destrucción, finales de perdición. Entonces, las medidas que tomaron estrangularon la economía de ese pueblo que había hecho mucho daño con la Primera Guerra Mundial y que había que enfrentarlo. Pero el remedio de cómo pudieron, entonces le pusieron cuotas y lo estrangularon de tal manera, humillaron ¿sabes? Y en eso, si usted puede ver el documental que debe estar en Netflix, el documental de los juicios de Nuremberg, cuando juzgan a los criminales nazis que promovieron todo eso, pues hay uno que era el sucesor de Hitler. Y él explica, y porque siempre el diablo trata de justificar lo malo. Por eso hay que reconocer la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que nos enfrentamos. Eso lo dice claramente Pablo en 2 Corintios 2:11, refiriéndose al diablo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. En otra dice sus artimañas. En el libro de Corintios, capítulo 11, creo, dice bien claro en 2 Corintios 11, dice bien claro Pablo que los corintios están confundidos por los falsos apóstoles y él les escribe y dice, no se maravillen, porque se refiere al libro de Job, cuando Job, Dios lo permite mostrarle lo que pasaba allá en el cielo, entonces muestra a una marcha, un desfile de ángeles, y entre los ángeles iba el diablo. Entonces, ese Lucifer, que habla Ezequiel 28, Isaías 14, que cayó de la gloria, que fue destituido, que era el mejor ángel, la gente piensa al diablo con cuernos y chifles, no, era el ángel más hermoso creado para la gloria de Dios, se revela y quiere ser semejante a Dios. Entonces, cuando es destituido, por eso hay que tener también cuidado con la música. No toda música es de Dios. Hay música para mover pasiones. Hay música para mover el sexo. Hay música para entenecer los entendimientos y hasta el lírico, palabras asquerosas
que dañe la mente de la juventud, como pasa con algunos de estos cantantes de música urbana y cosas de esas y toda esta locura. Pero, ¿qué sucede? Que cuando Dios destituye, porque esa viene, ahí viene la soberbia, la altivez de espíritu, entonces dice que queriendo ser semejante a acreedor, Satanás, que no es con cuerno ni rabo, es un ángel precioso de luz, Lucifer, y que en la ley de doble referencia, Isaías 14 y Ezequiel 28 y sobre todo Apocalipsis capítulo 12, dice que el dragón, escuche bien, con su cola, está hablando en ese marco de referencia de la ley que baja a descubrir el velo de lo que pasó millones de años atrás. Dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas eran ángeles, en nombre de la ese ángel Lucifer, del cual habla Isaías y habla Ezequiel profeta, que se refleja entre el capítulo 1, versos 1 y 2, la guerra espiritual que comenzó todo esto en el cielo, convence a una tercera parte de los ángeles que se rebelen con él juntos. Y por eso dice, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y aunque habla de una batalla final y futura con las huestes del mal, está yéndose en lo que los teólogos llaman la ley de doble referencia, a darnos, transcurrirnos el velo de lo que aconteció millones de años entre el verso 1 y 2 del libro de Génesis, en el capítulo 1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego cuando dice así, en el verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sabes? Dios no es desordenado, Dios es orden, Dios no es tinieblas. Entonces, lo que ocurrió entre el verso 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis es la gran rebelión de la cual habla Isaías 14, Ezequiel 28 y Apocalipsis 12. Hubo una rebelión en el cielo. Hermano, ¿quién era que yo estaba en estos días? Un predicador enfatizando que el mejor amigo que tenía Cristo era Judas. Y que por eso este individuo predica que Judas se salvó porque dice que es arrepentido, fue a Caifás y pidió devolver las monedas y se las tiraron para atrás. Pero él no estaba arrepentido, es una cosa, y remordimiento es otra. Arrepentido, y en el remordimiento que él tuvo, no fue que estaba dolido por la traición, no estaba dolido por el pecado y ladrón que era. Yo no sé de dónde salga que era lo mejor que había allí. Judá era lo peor, era un político. Y así pasa, se cuelan. Eso me ha pasado en el ministerio, gente que ha venido a trabajar aquí, que todo el mundo tiene su derecho político y yo discuto la política y todo, pero tratar de coger un ministerio para trampolín, para utilizarlo, eso es diabólico. Pues eso fue lo que hizo Judas. Por eso hay que estar primero consciente y luego reconocer la historia, reconocer la verdad, reconocer la palabra. Mi pueblo perece, dice la Biblia, por falta de conocimiento de la palabra. Mirad que nadie os engañe, dijo Cristo. Escudriñad las escrituras, porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Entonces, en todo esto que estamos diciendo, Lucifer está en el cielo, es un ángel precioso creado para la gloria de Dios. Dice que quiere ser semejante a Dios. En la revelación profética de Apocalipsis dice el diablo con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, convence a una tercera parte de los ángeles. Escúchelo bien claro, hermano. Y entonces Dios lo destituye. Pero una de las cosas que lo destituyó, que demuestra que hay música sana, buena. Y cuando yo oigo cuán grande es Él, cuando yo oigo cuando allá se pasa lista, cuando yo oigo himnos como tal como soy, la historia de este traficante de esclavos, que él hace un himno diciendo, Dios me recibió con todo lo que yo era. Cuando tú oyes el aleluya de Handel, fue en Alemania, cuando tú oyes
las campañas aquellas de Billy Graham, donde el cantante, que su nombre se me olvida ahora, siempre tenía esa canción, Cuán grande es Él. Cuando veo las estrellas y esto, y cuando tú oigas esos gospels, yo me recuerdo Down by the Riverside, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Yo sé que Dios conmigo estará. Y bueno, y yo me recuerdo todos esos gospels y me recuerdo a Mahalia Jackson cantando, una mujer que su voz nunca se la vendió a Capitol Records ni a RCA Victor, la reina la embajadora, la primera negra que llega al reino de Inglaterra a cantarle a la reina y al rey, Mahalia Jackson. RCA Victor le ofreció a Mahalia Jackson un contrato. Yo veo todos estos tipos que se están arrastrando, vendiendo sus principios por política, por fama, pues Dios mío. Y esta mujer vivió un tiempo de pobreza cuando los negros no tenían la evaluación pero Dios le dio una voz a Mahalia Jackson tan tremenda. Oh, when the saints come marching in with their crown instead of cross. Oh, Lord, I want to be in that number when the saints come marching in. ¿Sabes? Y esa mujer cantaba y los reyes la escuchaban y las reinas la escuchaban. Y todo el mundo se estremecía, vivía en un área, en un tiempo de pobreza. Y viene RCA Victor, los récords, le ofrecen a Mahalia Jackson dineral, creo que 1 millón o yo no sé cuánto, para que le hiciera un disco de música blues y de música del mundo. Y Mahalia Jackson dijo, my God gave me this voice. Dios me dio esta voz y no se la voy a vender a Hollywood ni a la industria de la música. Mahalia Jackson hasta la muerte fue fiel y nunca vendió su talento al diablo. Entonces hay gente que aquí que quiere quedar bien. Entonces, esto es lo último, los tiempos finales. Y tenemos que estar, como dije, reconocer que estamos viviendo en estos tiempos. No podemos vivir en La Lalandia, no podemos vivir en Disneyland. Estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viviendo lo que el cumplimiento de Apocalipsis 12:12. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira y los habitantes del mar. Diablo está descendiendo porque sabe que le queda poco tiempo. La trompeta está por sonar. Cristo ya salió del tercer cielo. Viene a levantar los muertos en la resurrección, de lo que leí en 1 Tesalonicenses capítulo, oh, gloria a Dios, capítulo 4. Y dice que con trompeta, con aclamación de voz de trompeta, con toda la gloria sonará la trompeta y con aclamación de Dios vendrá con sus santos ángeles y los muertos en Cristo resucitarán. Primero recogerá los átomos, esa parte de la inmortalidad que se perdió volverá y entonces seremos los que vivimos, no seremos delanteros a los que están muertos y que acaban de resucitar, sino que juntamente con ellos seremos levantados hacia el cielo y estaremos en la boda del Cordero y en los juicios de los ganadores por 7 años, mientras los juicios están cayendo sobre la humanidad, porque ahí en 2 de Tesalonicenses dice que el anticristo, el hijo de perdición, no aparecerá hasta que no sea quitado, que lo impide. Hermana iglesia, compañero del ministerio, la gloria es de Dios y el poder no es de los hombres. La iglesia tiene el poder más grande del mundo, que es la presencia del Espíritu Santo, del poder que creó todo lo que hay de su palabra. Y dice Pablo, según el Tesalonicenses, que hasta que no se ha quitado lo que impide el anticristo, el hombre de pecado no podrá tomar las riendas de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, que son dos entidades totalmente al servicio del anticristo y que ya están moviéndose. Solo nos ha tocado vivir un tiempo quizás difícil, porque dijo Pablo, son tiempos peligrosos, primero segunda de Timoteo 3:1, por la característica, mire las cosas, un padre matando a su hija, un tipo que dice que el diablo le dijo que matara a su hijo,
su hija, ¿sabe? Una locura. Un montón de gente ingrata en Estados Unidos que tienen la ventaja, que vienen de todos esos países quemando la bandera de la nación. Mire, diciendo muerte a América, haciendo barbaridades. Mire, yo estoy viendo esto. Mire, tengo aquí, no lo puedo, pero les decir, mire, esto que ustedes ven aquí, es una de las revistas que es una revista importante. Toda la gente, líderes mundiales, yo la recibo y la leo. Y mire aquí, tiene cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero mire, esto fue lo que sucedió en Irán la noche. Sé que fue la noche que se empezó el confrontamiento con Irán, que Dios usó a Trump para empezar a meterle mano a una gente loca, asesina, criminal, que Dios tiene que hacer algo. Entonces, la ceguera, no quieren reconocer que allí hay un peligro. Pero yo le decía en el programa pasado, esa gente, entonces está el Papa, que se supone que León XIII sea un tipo de Estados Unidos. Yo, para mí, el único Papa que yo estudié, que sé que se fue con Cristo, fue Juan XXIII. Sacó 300 santos y los tiró por el río Magdalena para abajo en todos los países, en Colombia y en todos lados. Murió con una monja llena de cristiana al lado de él, clamando por Cristo. Empezó a promover el movimiento carismático, empezó a promover que era Jesucristo el centro, no era María. Fue a España y pidió perdón por la Santa Inquisición. Y estaba esclavo porque él quería, o sea, la reforma que iba a hacer Juan XXIII era más grave y más grande que la de Martín Lutero. Y por eso lo mataron. Juan XXIII, Ludlow, uno de los escritores más grandes ingleses, escribe en uno de sus libros que Juan XXIII fue asesinado por la curia, los grandes obispos, los conservadores fanáticos que no querían la reforma que estaba trayendo y lo envenenaron lentamente con el veneno de los Borgias. Y puedo hablar de Juan Pablo I también, porque aquel venía a cambiar la corrupción del Banco Ambriciano, que tenía conexiones con la mafia siciliana, y que yo, estando con mi esposa, me recuerdo estando en aquel tiempo, estando en Roma, uno de los escándalos del banco mafioso ambrosiano del Vaticano se ahorcó en uno de los puentes de Roma. Entonces, todo eso es una realidad. Pero no me confunde que el Papa Leo XII, o como se llame, tenga la osadía de que cuando Trump dice que va a exterminar toda esta filosofía, esa conducta de esta gente, salga a defensa. Y ahora sale en una de estas revistas, sale la condecoración de uno de los criminales más grandes del movimiento iraní islámico, que son productos, que es bueno que usted vea la historia. Irán era un país persa. Irán era gobernado por un rey que se llamaba el Shah de Irán. Y para que vea cómo los gobiernos se equivocan, el tipo no era perfecto, pero empezaron a fastidiar 1979 el movimiento islámico con su deseo de conquista mundial y de poder, viene y empieza una agitación y el pueblo persa se dejó engañar porque empezaron que había que sacar al rey. En Estados Unidos comenzamos también los norteamericanos a decir que los demócratas que había que sacar al rey. El tipo no era perfecto, pero no era un monstruo como los ayatolás Ruhollah Khomeini y todos los que siguieron. Que a Salomon Rushdie, uno de los escritores de la época, de todo este siglo, que venía de la India, que escribe un libro que se llama Los versos satánicos, porque en la India hay una lucha entre lo que es el Islam y lo que es el hinduismo y el cristianismo, pero el asunto más grave es en la India entre el hinduismo y el Islam. Entonces, este hombre hindú
estudia los libros, el libro del Corán, y le llama que saca los versos satánicos que están incluidos ahí, porque ese libro es inspirado por un demonio, un ángel caído que le mete en la mente durante la cueva donde estaba Mahoma, el supuesto profeta, y le revela un montón de locura. Y ahí dice, en una parte se llama, si la palabra la puedo traducir, será que si tú eres un musulmán y tú puedes mentir, por eso Mandami está mintiendo. Todos esos líderes, yo tendría cuidado en negociar Trump con esos líderes. Todos esos líderes islámicos son unos misteriosos, son unos hipócritas, son una gente endemoniada que creen que no es un momento de cielo ni nada. Ellos lo que quieren es gobernar el mundo. Es un movimiento político disfrazado de una fe religiosa de embuste, y que dicen que si tú mientes, que si tú engañas, que si tú matas para adelantar la causa del Islam, tú estás derechito, te tienen 70 vidas, no sé cuántas allá arriba, y engañan al pueblo. No puedo entender cómo en Puerto Rico ya hay 13 mezquitas, y en Santo Domingo los grupos, mire, están infiltrando a Haití, y hay movimiento de armar al pueblo haitiano para pelear con el pueblo dominicano. Eso sí, eso lo entraremos en otro día. Pero esa gente están reclutando un pueblo, y increíble, en la República Dominicana, la mayor parte de las personas que se han convertido a esa falsedad son mujeres. Y aquí también, y en Estados Unidos también. Y han infiltrado las universidades, porque su visión es de dominio mundial, igual que lo fue lo de Hitler, lo de Mussolini, lo de Mao Zedong, Fidel Castro, toda esa locura viene del espíritu satánico, de aquel Lucifer que quiso ser semejante a Dios, y que como el dragón, que representa también a China, pero en esta ocasión representa a Satanás, con su cola convence una tercera parte de los ángeles y crea una rebelión. Pues mire, entonces el Papa condecora a uno de estos ayatolás y condena con todas las fallas que pueda tener. Uno tiene que ser justo. El hombre es sincero en su forma de hablar. Él no está diciendo que va a exterminarlos a todos. Lo que está diciendo es que le va a destruir su gobierno para que no puedan seguir haciendo lo que están haciendo. Y si en el proceso, porque hay guerras justas y hay guerras que son esenciales, el mundo no puede cometer la misma atrocidad que cometió. Yo soy descendiente de una familia judía alemana que tuvieron que huir en el 1936, tuvieron que huir hacia Wisconsin porque Hitler había decidido que iba a ser la raza perfecta y había que matarnos a todos. Entonces, tienes tú aquí a unos iraníes islámicos que dicen muerte a América. ¿Cómo los demócratas democráticos pueden estar defendiendo y pueden estar haciendo estorbo para que esta guerra no se gane y se libere y no se cometa el mismo error? Porque quiero que aprendan esto. Conoceréis la verdad y la verdad va a salir. El pecado que se cometió durante la Segunda Guerra Mundial, que Franklin Delano Roosevelt mantuvo aislado a Estados Unidos, mientras Hitler bombardeaba día y noche a Inglaterra, a Londres, y permitía que Henry Ford, el fundador de la Ford, y en Hampton, New York, había un poblado con todos los nombres de los grandes de Hitler, y había un partido nazi con miles, decenas de miles de seguidores inscritos en Estados Unidos, y Henry Ford, este señor, fue y recibió de mano de Hitler en plena guerra, mientras estaban bombardeando Inglaterra, mientras ya los franceses se habían rendido por el orgullo de mantener a París, cuando la línea marginal que dijeron que era lo máximo se cayó, cuando Neville Chamberlain llegó con todos los líderes europeos al comienzo y se tragó la mentira de Hitler que le dijo, entrégueme a Austria, y si me entregan a Austria, yo entonces no haré más nada. Y fue tan bruto David Chamberlain, que era el primer ministro de Inglaterra, con ese grupito de Francia y de otros países, que le dijeron, nosotros no haremos nada. Y Hitler entró
montado en un Mercedes-Benz con sus tropas y dominó a Austria, de donde viene Schwarzenegger. Y si usted quiere saber un poco, hubo una historia real en Broadway, yo la vi, hoy en película se llama, la historia es acerca de Sound of Music, el sonido de la música. Y es una historia que tiene que ver con eso, de un hombre poderoso en Austria que tiene 12 hijos. Bueno, y la historia es una película bonita y todo, qué buena que hacía Hollywood. Y eso fue la historia de la familia, de esa familia que salen huyendo de Austria porque Hitler, Chamberlain le entregó y los aliados le entregaron eso. ¿Qué pasa? No es hasta que entonces Hitler empieza la guerra contra Inglaterra que el pueblo elige a Winston Churchill, un hombre temeroso a Dios, aunque imperfecto, y que toma las riendas y mientras está pidiendo ayuda, usando el radio de la BBC de Londres, yo le puedo hablar de Dunkerque, le puedo hablar de la invasión, de todo el tiempo este hombre hablando de Dios y pidiendo ayuda, y en el próximo programa le contaré el milagro que hubo de Dunkerque y todo lo que pasó y lo que hubo que hacer para liberar a Francia, que se había entregado sin disparar. Bueno, en la línea marginal lo destruyeron y se entregó. Y tuvo toda la gente que tuvo en los Dunkerque. Todo eso lo vamos a hablar en esto, porque hay que estar consciente, pero hay que reconocer la realidad. Y Roosevelt y el gobierno de nuestro país, dirigido por un demócrata de aquel momento, que tenía tendencias socialistas de izquierda, decide no apoyar a Winston Churchill y hacían comercio con Alemania. Y el más grande de la cuestión es Ford, va y recibe en plena guerra mientras están bombardeando a Inglaterra. Esto quizás usted no se lo dice a nadie, pero yo en América no soy lo mejor del mundo, pero siempre Dios me iluminó que había que leer la historia, porque la Biblia también tiene historia que nos enseña cómo vivir, cómo ser vencedores y reconocer la realidad a la que nos enfrentamos. Y allí estaba Ford, el señor recibiendo la medalla más alta de Hitler. Mientras Hitler bombardeaba día y noche a Inglaterra, Roosevelt decía y hacía comercio a Estados Unidos, permitían una aldea en los Hamptons en honor a Hitler, y había un partido nazi en Estados Unidos, hasta que entonces pasó lo de Pearl Harbor, que eso es otro misterio, que entonces entran en la guerra. Hermano, entonces ahora se va a repetir la historia. No se metieron hasta lo último, pero este hombre creía en Dios, Winston Churchill. Yo tengo una filmación de eso. Entonces dice, habla al mundo y le dice que hay que orar para sacar los que están en Dunkerque. Y bueno, y este hombre antes del día de la invasión a Normandía hace lo mismo, pero entonces él dice estas expresiones al mundo porque no había televisión a través de la BBC de Londres. En mi casa, yo nací en la guerra, claro, yo no me recuerdo de eso, pero nací en plena guerra mundial. Mi padre murió en el Pacífico. Entonces, escuche bien claro, hermano. En esa él habla y le dice, no nos rendiremos. Pelearemos en el aire, pelearemos en el mar y pelearemos en la tierra. Entonces, yo digo, vamos a repetir la historia. Estos demoniocráticos que están criticando la guerra, nadie quiere la guerra, pero Dios es varón de guerra. Y hay veces que si no hubiéramos luchado contra Hitler, esta isla no existiría. Y en el próximo programa le diré por qué. Dios es el mismo que dijo cuando vio los antediluvianos, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y le mandó un diluvio. Y a Sodoma y Gomorra le mandó fuego. Y es el mismo que advierte a Belsasar y le hace juicio hasta que esa noche Ciro lo llevó a la muerte y liberó al pueblo de Israel. Dile a mi pueblo que marche. Vaya y tome Jericó. ¿Con qué va a venir líderes religiosos a decir, ay, que esta gente, que si no, esta gente hicieron esto? Para que se viera bien. La noche que el pueblo persa salió a gritar y a decirle gracias porque Trump está haciendo esto y Dios. Mataron 45,000 hombres y mujeres. Ese gobierno islámico
que el Jeffrey este del Congreso, demócrata, y Schumer, el judío traidor y vendepatria y todo lo que sea, y todo ese grupo de locos y locas que están aquí en las noticias que demonizan a Israel y demonizan esta situación que está haciendo y de loco este hombre. Hermano, hay que tener cuidado porque Dios quita y pone reyes y Nabucodonosor tuvo que reconocerlo. Y entonces, esos iraníes están aquí fotografiados. 45,000 hombres y mujeres desarmados. Yo oro a Dios porque yo sé que Dios hará justicia. 5 reyes, Artajerjes, Ciro, Darío y Asuero, fueron los que bendijeron a Israel. Dios tiene un pacto con esa gente. Si Trump no termina con ese régimen, Dios lo va a terminar, va a abrir la tierra y se los va a tragar, porque Dios es justo. Ustedes no están allí. Y no sé cómo una feminista puede apoyar esa barbarie de que el violador sale absuelto y la mujer la someten a 20 violadores y después la matan. Hay que estar y hay que reconocer, estar consciente, reconocer el mundo que estamos viviendo. Termino con esto. Lo que dice el presidente, que puede, yo no sigo ciegamente a nadie. Si yo fuera consejero de él, yo le diría unas cuantas cosas que se tiene que cuidar del chinito y se tiene que cuidar del ruso y que no crean esa gente. Entonces, mis amados hermanos, digo bien, pero bien claro, que ahora vienen a decir que no hay ninguna amenaza. Hermanos, si esa gente llega a ser una bomba nuclear, no hay nadie que esté seguro. Israel la van a tratar de desaparecer. Y si son capaces de atacar a sus propios vecinos, sus propios correligionarios, ¿qué usted cree que van a hacer? Ya, los gobiernos pasados de Estados Unidos, Obama, Clinton y todo, ninguno hicieron nada cuando nos mataron miles de tropas en diferentes bases, en diferentes áreas del Medio Oriente. Estos fueron los que tuvieron cautivos cuando tomaron el poder del Shah a nuestros rehenes y tuvieron que quitar a Clinton y sacar del poder al que estaba en el poder, que era Jimmy Carter, y vino Reagan y tuvieron que soltarlo, hermano, torturando gente. ¿Sabe? Y que ahí quedó. ¿Cómo le gustaría que el mundo siga dando su espalda a lo que está pasando en Cuba? Que la gente está durmiendo y comiendo y viviendo una vida en los zafacones, mientras la familia de Castro y todos sus seguidores, después de todas las drogas del imperio que tienen, viven unas vidas de lujo. Estoy orando y para que los cubanos se aparten del paganismo y de la idolatría y de la santería, porque hasta ese momento Dios va a obrar, pero tienen que darle la gloria a Dios y Dios los va a liberar. Lo que Dios está haciendo en Venezuela, que tengo que volver a Venezuela, porque todavía no está la obra terminada. Y lo que está pasando en diferentes partes del mundo donde Dios me está enviando. Quiero decir bien claro. Y ya el chinito ese loco de Corea del Norte ya firmó un edicto esta semana que dice que si a él lo matan, porque tiene miedo que por lo malo y lo cruel que es lo matan, eso es una dictadura atea, idólatra. Hermano, ha dado órdenes que hacen misiles, tiene misiles que alcanzan a California, que alcanzan a Europa con bombas atómicas. Y eso es lo que quieren, que esos locos, el Papa quiere que el loco tengan eso. Hay que orar por ese hombre. Posiblemente es demócrata, yo no sé, viene de Chicago, ya de dónde sé. Aquí hay que poner los ojos en Cristo. Y aunque no nos caiga bien todo lo que haga Trump, hay que aceptar que Dios lo tiene ahí. Y lo que él haga malo, con Dios no hay nenes niños. Él pagará. Pero no había nadie que le metiera mano a eso. Oremos para que Dios lo cuide. Oremos para que este clamor el 7 de septiembre haga temblar los infiernos. Haya conversiones, haya bautismo. Volvamos a la senda antigua, no del liberalismo, ni el libertinaje, ni tampoco el legalismo, pero que reestructuremos, en vez de estar entreteniendo gente, estemos predicando la verdad y que tiemble el infierno. Yo, mire, ahí todo el programa usted ha visto cómo usted puede colaborar. Ore para que Dios nos supla todo lo que necesitamos.
la reconstrucción del ministerio, la reorganización del día de clamor y todo. Y ore para que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Y que por nuestros niños, por los jóvenes, por todo Puerto Rico, que venga un avivamiento verdadero. Pero entiendan que en el avivamiento verdadero hay que pagar un precio. Y vienen momentos difíciles, no engaña al pueblo. Vienen momentos difíciles, pero vamos para adelante, que no hay diablo que nos aguante. Nos vemos el 7 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Capitolio en Clamor 53. Dios le bendiga grandemente. Que espera beber de ti.